Buenas tardes, alumnos de la Universidad Santander. Les habla su servidor, el maestro Jairo Ernesto Zamora Camarena, y les doy la más cordial bienvenida a esta asignatura de Introducción a la Computación, donde, bueno, pues he seleccionado alguna información relevante e interesante en referencia, pues, a su antología, a la información que ustedes tienen, de la que han estado identificando, pues, en su compilador o en su compendio de información. Y pues esta serie de temáticas que vamos a analizar, pues tiene en referencia, a grosso modo, pues esta cuestión importante en la que vamos a comentar. Aquí está la presentación, es la que ya ahorita están ustedes observando. Y bueno, pues estas temáticas que seleccioné para ustedes, pues tienen relación a algunos conceptos básicos en referencia pues a un sistema operativo, archivos y bases de datos, redes de computadora, datos y algoritmos básicos y pues en referencia ya a lo último, que es los lenguajes de programación. Bien, entonces vamos a dar inicio con qué es un sistema operativo como primer tema. Pues es el software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utilizan los usuarios en una computadora, y por eso es el más importante y fundamental. Se trata de programas que permiten y regulan los aspectos más básicos del sistema, en este caso, pues obviamente hablando de la computadora. Los sistemas operativos más utilizados, pues tenemos que son los sistemas operativos Windows, Linux, OS y DOS. Y bien, ¿cuál sería entonces la arquitectura de un sistema operativo? Bueno, pues la arquitectura de un sistema operativo sería, por lo tanto, pues en la actualidad las arquitecturas más utilizadas pues son las monolíticas, denominadas en este caso pues Linux, y la microkernel para Mac OS y en este caso también para Windows. En referencia a la arquitectura monolítica, pues tenemos que es un modelo en el cual el sistema operativo y todos los servicios fundamentales residen en un monitor monolítico que se accede a través de un mecanismo que se llama, en este caso, núcleo. Y existen esas características, ¿verdad?, en referencia a estos sistemas operativos. Hola, buenas tardes, Leo. Bienvenido, Leo Gómez. Hola, prof. Buena tarde. Un gusto que nos acompañes. Gracias igualmente. Perdón la demora, pero Ujú. no tenía Zoom en el equipo. Ah, ok, no te preocupes. Prácticamente pues estamos iniciando. Acabo de dar la explicación de lo que viene siendo pues las temáticas que vamos a analizar, y ahorita iniciamos con esta cuestión de las arquitecturas de los sistemas operativos y pues las características de los mismos. Mencionaba que existe entonces pues dos formas o dos elementos o dos maneras de representar las arquitecturas, y que pues en este caso es la primera es monolítica y la microkernel. La monolítica, pues ya alcanzas tú a observar que pues es un modelo en el cual el sistema operativo y todos los servicios fundamentales residen en un monitor monolítico, y a través se monitoreará o identificará a través de un mecanismo de llamada, que en este caso pues realiza esta llamada al núcleo, ¿no? ¿Cuáles serían esas características? Bueno, pues en un intento de apilar los problemas de una arquitectura plana, su aportación estriba en que los procesos de los usuarios ejecutan un espacio de direccionamiento diferentes a los del sistema operativo, y las implementaciones de Unix han respondido tradicionalmente pues a este diseño. Se aíslan del sistema los errores de los procesos de usuario para nuevos dispositivos y aparecen en el mercado continuamente, y es preciso escribir manejadores para soportarlos. El programa de usuario lleva a cabo llamadas al sistema mediante interrupciones o IRQs, y pues también a través de traps, y solo es un modo de supervisor. Se permite al procesador ejecutar instrucciones privilegiadas, accesos a las posiciones de memoria y pues copia de algunos datos en tres pasos de direccionamiento.
Y tenemos también pues el seminúcleo, que permite separar funcionalmente los programas del sistema de cualquier aplicación y asegurar pues una protección adicional en el hardware. Entonces, pues este es a grosso modo pues la arquitectura de un sistema operativo y básicamente pues este viene siendo el núcleo, posteriormente la gestión de memoria, la gestión de procesos, la gestión de entradas y salidas, los programas del usuario y pues ya la comunicación pues directa con el usuario, que en este caso pues seríamos nosotros a través de los periféricos. Bien, hasta el momento no sé si existe alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro, pues con toda confianza. Adelante. ¿Todo bien? Sí, de mi parte. Ok, correcto. Bien, entonces vamos a seguir avanzando. Bien, ¿cuál sería entonces el proceso de un sistema operativo? Es decir, cómo funciona, de qué manera internamente pues realiza este proceso, ¿no? Dice, un proceso es un concepto manejado por el sistema operativo que consiste en un conjunto formado por lo siguiente. Las instrucciones de un programa destinadas a ser ejecutadas por el microprocesador, su estado de ejecución en un momento dado, y estos los valores de los registros de la unidad central de proceso o CPU de dicho programa, memoria de trabajo, es decir, la memoria que ha reservado sus contenidos, y otra información que permite al sistema operativo su planificación. Esta definición varía ligeramente en el caso de los sistemas operativos multihilo o también pues multiconexiones, donde un proceso consta de uno o más hilos de memoria de trabajo y estas se comparten pues obviamente con todos los hilos y la información de planificación. Cada hilo, por lo tanto, constará de instrucciones y estados de ejecución. Entonces, los procesos son creados y destruidos por el sistema operativo, así como también este se debe hacer cargo de la comunicación entre procesos, pero lo hace a petición de otros procesos. Por lo tanto, el mecanismo por el cual un proceso crea otro, pues se denomina bifurcación y su término en inglés se denomina fork. Los nuevos procesos pueden ser independientes y no compartir el espacio de memoria con el proceso que los ha creado o ser creados en el mismo espacio de memoria. Entonces, pues esta idea del proceso básico de un sistema operativo, pues si hacemos alusión a algún ejemplo sencillo, pues sería como los constructores y destructores en los lenguajes de programación. Por ejemplo, son invocados en cierto momento y desaparecen, pues obviamente, a través de un proceso de un destructor. Entonces, la manera en la que funciona el proceso básico del sistema operativo, pues es a través de multihilos y a través de la bifurcación o denominación como se menciona en inglés, que pues es for, ¿verdad? Bien. Ahora, una vez que ya vimos, bueno, punto número uno, la arquitectura en su conjunto, cómo está formado, después cómo funciona internamente el proceso de un sistema operativo, ahora cómo vamos a gestionar la memoria. Entonces, para gestionar la memoria de un sistema operativo, pues esto es uno de los principales recursos de la computadora, la cual debe de administrarse con mucho cuidado, aunque actualmente la mayoría de los sistemas de cómputo cuentan con una alta capacidad de memoria. Ya lo sabemos, pues está muy arriba en la actualidad. De igual manera, las aplicaciones actuales tienen también altos requerimientos de memoria, lo que sigue generando escasez de memoria para los sistemas multitarea o multiusuario. Entonces, bueno, pues todo ha ido modificándose, todo ha ido cambiando gracias pues a la multitarea que aparece por ahí en los años 90 y que pues al día de hoy prácticamente es indispensable en cualquier elemento electrónico o cualquier dispositivo electrónico. Perdón, maestro. Sí. Aquí estamos hablando solamente de sistemas operativos, solo de equipos personales, o también estamos hablando por ejemplo, de un servidor. Bueno, aquí prácticamente pues lo estamos hablando ya de una manera general.
Todo aquel Ok, proceso que indique multitarea o multiusuario, pues es la manera en la que se gestiona la memoria. Y vamos ok, a dividirlo, sale, vamos a dividirlo en memoria real y memoria virtual. Entonces, ok, la memoria real o principal es donde son ejecutados los programas y procesos de la computadora. Y es el espacio real que existe en la memoria para que se ejecuten los procesos. Es decir, es el espacio físico y sabemos que hay una gran cantidad de memoria. Está la memoria RAM, la memoria ROM, la memoria flash, la memoria EEPROM, la memoria EEPROM, etcétera, etcétera, ¿no? Depende del tipo de memoria, ¿no? Pero es específicamente el espacio real, el ok, microchip, lo que sí existe, ¿no? ok, Por lo general, genial. esta memoria, ajá, es de mayor costo que la memoria secundaria, porque el acceso a la información contenida a ella es de más rápido acceso. Solo la memoria caché es la memoria más rápida que la principal, pero pues obviamente su costo a la vez pues es también muy elevado. La mayoría de los sistemas operativos funcionan de una manera correcta cuando se va eliminando, por así decirlo, la basura que existe en la memoria caché. O sea, es recomendable eliminar los contenidos de la memoria caché para que de esta manera, pues, el sistema operativo pueda funcionar de una manera más versátil. Y en el caso de la memoria virtual, pues se asocia a dos conceptos que normalmente, pues indistintamente, aparecen unidos. El uso de almacenamiento secundario para ofrecer al conjunto de las aplicaciones la ilusión de tener más memoria RAM. Ya sabemos que las siglas de memoria RAM significan Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio, de la que realmente hay en el sistema. Y fíjate, curiosamente, esta ilusión de existe tanto a nivel de sistema y también pues a nivel de ejecución. Esto se refiere a que para ello cada aplicación individual pueda usar más memoria de la que realmente hay e incluso la forma más general ofreciendo cada aplicación más memoria de la que existe físicamente en la máquina. Normalmente esta operación de ampliar o hacer como que esa alusión, bueno, es ilusión más bien, ¿verdad? De que existe una mayor capacidad de memoria virtual, es para que en este caso pues se optimice y funcione de manera correcta el sistema operativo. Y en este caso, el segundo concepto sería ofrecer a las aplicaciones la ilusión de que están solas en el sistema y que por lo tanto pueden usar el espacio de direcciones completo, es decir, todo lo que ellas quieren, ¿no? Ok, Esta técnica facilita enormemente la generación de código, puesto que el compilador no tiene por qué preocuparse sobre dónde recibirá la aplicación obviamente, de su programa cuando éste se ejecute. Entonces, estos dos ok, procesos de gestionar la memoria real y la memoria virtual, pues es la manera en la que se recomienda o se sugiere que se realice esa gestión. ¿De acuerdo? ok. Bien, todo esto en relación ya a los conceptos básicos de un sistema operativo. Ahora, sabemos que dentro de esos sistemas operativos, pues tenemos archivos y bases de datos. Por lo tanto, pues la función de los archivos y las bases de datos, pues almacenan en gran medida datos en formato estructurado. Y la mayoría de estos están organizados en tablas y campos que permiten su localización y acceso más rápido. Se sugiere, se recomienda, ¿verdad?, de que estas bases de datos pues estén apartados o estén categorizados en carpetas para pues encontrarlos de una manera más rápida. Y en el caso de las entradas individuales dentro de una base de datos se llaman, por lo tanto, registros. Una base de datos, a manera de definición, es una colección de registros relacionados lógicamente. Y las bases de datos se utilizan para el almacenamiento de datos referenciados por aplicaciones de software o por sitios web dinámicos. En algún momento, pues tú también vas a ver algunas bases de datos y existen ahorita ya en la actualidad, Leo, pues algunos elementos, inclusive programas que gestionan
estas bases de datos en su gran medida para, obviamente, pues optimizar su funcionamiento. Entonces, hasta el Muy momento, bien. ¿tengas alguna pregunta? No, a lo mejor aprovechando que estamos usted y yo, me gustaría presentarme Sí, para pues, conocernos un poquito mejor, ¿no? claro que sí. Y poder entablar una conversación más abierta, maestro. Bueno, por ahí usted ha sido muy amable de contestar mis preguntas en la plataforma. Yo soy Francisco Leopoldo Gómez González, Ujú. pero realmente el Francisco pocas veces lo ocupé. Realmente ese era cuando mi mamá me llamaba la atención, ¿verdad? Tengo 55 años, soy padre de familia, tengo dos hijos, mi hija que es psicóloga y mi hijo que está estudiando ingeniería en sistemas en la Unitec, en la competencia. Ajá. Yo básicamente, pues, estudié una carrera corta de programador analista hace algún tiempo y empecé a Ujú. trabajar en una empresa que se llamaba Moore Business Forms de México. Creo que ahora se llama RR Donge o algo así. Después de eso trabajé en DHL y actualmente estoy trabajando en Siemens o para Siemens. Mi vida desde que yo empecé a trabajar desde operador de segundo turno, operador de primer turno, luego ya fui programador en aquel tiempo en Moore Business Forms, en un lenguaje que se llama RPG-2, Ujú. Sí, sí. hace algún tiempo, y después ya empecé a trabajar para DHL, también trabajando en RPG-2, pero sobre sistema, bueno, en Moore trabajé sobre una IBM, sobre Mm, máquinas IBM, excelente. y ya en DHL trabajé sobre unos HP 9000, Ujú. también programando en RPG-2, y después la empresa me capacitó para trabajar en Informix. Ya Ujú. de ahí del Informix trabajé, la empresa implementó SAP, Ah, y correcto, sí. tuve la oportunidad de trabajar como desarrollador dentro de pues de SAP, hacer toda la programación, y a su vez me metí a la parte de la configuración del equipo. Muy bien. Eso me ayudó, y cuando DHL México declaró que habíamos implementado SAP, DHL Internacional, que cuando yo inicié trabajando era belga, y ya después lo compró el correo de Alemania, el Deutsche Post. Ujú. Se armó un proyecto internacional y bueno, tuve oportunidad de trabajar en ese proyecto, Qué interesante. implementando pues lo que restaba de Latinoamérica. Entonces, pues tuve esa oportunidad, y después ya tuve la oportunidad de trabajar ahí mismo en DHL, con todos los subsistemas que existían en RPG-2, en Informix, en DataIs, en no sé cuántas más bases de datos traíamos por ahí regadas, integrarlos al proceso SAP. Y bueno, ya trabajando, me tocó trabajar Venezuela, Panamá, Perú, Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil, bla, bla, toda la parte del Sudamérica. Ujú. Me llamó Siemens, y en Siemens me contrató primeramente como desarrollador SAP, pero pues aprovechando un poquito el conocimiento que tengo, me fue cambiando de puestos. Ujú. Ahora trabajo como Project Manager o como Scrum Master, y además soy dueño del portafolio de proyectos que este año vale 3.8 millones de euros. Wow. So, Ahora, me metí a estudiar porque pues mis hijos ya están terminando, ya tengo la oportunidad. En su momento nunca pude ni me atreví a terminar una licenciatura. Ujú. Hace 2 años me metí al Ceneval, hice el examen, lo pasé, Ujú.
pero pues la verdad no me quedé conforme, ¿no? Ahora en mi posición, pues hay muchos muchachos que estoy recibiendo de casi de recién ingreso, que me hablan de muchas cosas que realmente no comprendo, ¿no? Entonces, por eso me metí a la universidad con el fin pues, de saber de qué me están hablando, ¿verdad? De Porque son acuerdo. las nuevas tecnologías. Entonces, pues ese soy yo, maestro. Muy bien, pues muy interesante la trayectoria y sobre todo, pues, que ha tenido contacto, pues, con todas estas maneras y formas, ¿verdad? De gestionar y controlar, pues, lo que vienen siendo las bases de datos y, bueno, pues, a través de ya proyectos, pues, internacionales. Entonces, cuando vea usted, pues, porque inclusive hay materias, ¿verdad? De bases de datos uno, pues ahí se va a explayar mucho en este sentido, ¿sí? Y esperemos, pues, si por ahí nos vemos, considerar esto porque aterrizarlo, ¿verdad? Ya, y sobre todo hacer el puente. A mí sí me gusta mucho siempre, en referencia, pues, a las actividades académicas, pues, hacer ese puente de lo que hacen en su cotidianidad, en su trabajo, en lo que ustedes desarrollan, pues sí, tomar esa parte de lo que ustedes hacen y de qué manera pues aterrizarlo con las temáticas. Considero que así pues es más interesante. Ahorita como tal es un poco más amplio la cuestión de los inicios de las bases de datos porque bueno pues si usted se fija la antología pues viene muy amplia. Son Claro, bastantes temáticas, entonces yo seleccioné puntualmente las que consideré más importantes en referencia pues a este compendio que pues, la universidad elabora para ustedes y a manera pues de ese estudio autodidacta que pues ustedes tengan. Y esta sesión pues sí es a manera de información, pero qué bueno que se dio este ejercicio, ¿verdad? De conocernos, de saber un poquito más de nuestros alumnos y pues obviamente llevarme pues esa impresión, ¿verdad? De que sea usted desarrollado pues en estas empresas ahora sí que internacionales, ¿verdad? sí, he tenido esa fortuna y la verdad es que, pues con lo poco, lo mucho que aprendí yo. Digo, ya sobre la marcha se da uno cuenta que las escuelas técnicas, pues, realmente le dan a uno un poquito de más teoría, ¿no? Para desarrollar rápido, pero sí se quedaban. Yo ya no he visto de esas escuelas actualmente, ¿no? Pero antes que fue cuando yo estudié ahí, pues, era lo que había y era para lo que se tenía. Sí. Afortunadamente, estudiando en ese momento, pude entrar yo a trabajar a esa empresa Moore Business Forms de México, que se dedicaba a hacer el papel preimpreso, que ya actualmente creo que pocas, empresas, lo llevan, ¿no? Ya, pues, ya todo sale en láser y todo eso, pero en aquel momento, incluso cuando salió el primer estado de cuenta del Afore, Ajá. hace yo estaba en esa empresa, que fue la empresa que imprimió los primeros de gobierno, Sí, sí, y sí. que era una máquina IBM con un muladar de memoria, y esa máquina se desarrollaba en COBOL, Sí, los directamente en primeros COBOL. lenguajes de programación. Sí, así es. Entonces, pues sí, he tenido suerte de trabajar en ellos y yo creo que he tenido, pues también suerte de los jefes que he tenido que me han ayudado a desarrollarme y a desarrollar todo el conocimiento. Además de que yo creo que mi cabeza dio para poder aprender y hacer lógicas que me permitieron tener muchos años de desarrollador. Digo, ya actualmente, pues ya mi posición es otra, pero a mí me gustaba mucho desarrollar, mucho, Y en fíjese, cualquier aquí lenguaje. en esta carrera se va a prestar mucho, por ejemplo, cuando usted vea ya programación desde uno hasta programación 4 inicia con lo básico, no sé, C++ y va aumentando, ¿no? Ahorita los lenguajes de programación pues ya
en plataformas ya gráficas y tendientes al punto net o a las Así aplicaciones es, del Internet de las así es. cosas. Entonces, pues considero que pues es una excelente elección y la que usted pues tomó esa decisión, ¿verdad? De ahora continuar pues con esta preparación pues adelante, ¿verdad? Sí, no, de hecho la idea principal de esto y yo me apunté más por el lado de poder cubrir un poquito el tema de dar clases, ¿no? O sea, al final, pues estoy buscando un camino alterno para cuando llegue a la finalización la parte laboral, ¿no? Entre más me acerco o sigo cumpliendo años, se ve más cerca la salida de una empresa, y la verdad es que ya después, veo muy difícil que alguna empresa me vaya a tomar, ¿no? Con más de 55 años. Entonces, por un lado me estoy preparando, en esto que ha sido mi mundo laboral, toda mi vida, y por el otro lado también estoy preparándome para, ya tomé y me certifiqué como entrenador de baloncesto, y ahorita estoy tomando un curso también para terminar el curso de baloncesto, pero de entrenador, pero que da la NBA, que es Ah, excelente. Sí, sí, National entonces, Basketball Association. Association, así es. Entonces digo, bueno, pues por ahí, por cualquiera de los dos, quizás en un tiempo pueda tomar camino, ¿no? Fuera de las empresas. Pero bueno, pues nada más quería Bien, presentarme y ponerme a sus órdenes. muchísimas gracias y un verdadero gusto, ¿verdad? Leo, Gracias. muchas gracias. Bien, y fíjate, esto viene mucho a colación porque ahora en la actualidad ya existen los famosos sistemas de gestión de bases de datos, ¿no? Pues, y como su nombre indica, pues no es más que un sistema informático de mantenimiento de datos. O sea, lo que originalmente pensábamos que podrían, o sea, que el gestor o el administrador de datos lo hacía en un programa, pues ahora ya existen esos sistemas de gestión, ¿no? Y los usuarios del sistema tienen las facilidades de realizar varios tipos de operaciones en dicho sistema, ya sea para la manipulación de datos o la estructura de los mismos. Y los sistemas de gestión de bases de datos, pues se clasifican de acuerdo a su estructura y tipos de datos. Entonces, si usted se fija, bueno, pues esto no es nada nuevo en referencia pues a que existen los clientes, las herramientas de desarrollo y los servidores. Entonces, cuando esté viendo ya usted lo que vienen siendo sistemas de bases de datos, pues iba a completar pues toda esta información. Ahora, pues, ¿qué son las bases de datos? Pues a manera de definición, una colección organizada y información estructurada de datos típicamente almacenados, obviamente de manera electrónica, y pues su base en la actualidad pues es esa gestión de bases de datos por las siglas DBMS. Y estos pues son un conjunto de datos que con las aplicaciones están asociados por ello. Y los datos dentro de los tipos más comunes en funcionamiento hoy en día se modelan típicamente en filas y en columnas y es a través obviamente de una serie de tablas para que posteriormente se realice el procesamiento y la consulta de los mismos. Entonces, pues esas tablas van a contener información, se almacenan en esas bases de datos y se categorizan por clientes. Bien, esto en referencia a las bases de datos. Sin embargo, en el mundo de la computación, pues también existen lo que vienen siendo las redes de computadoras que en su totalidad pues se pueden definir como ¿qué es una red? Pues una interconexión de distinto número de sistemas informáticos a través de una serie de dispositivos y telecomunicaciones, pues gracias al mundo de las telecomunicaciones el día de hoy, ¿no? Que Sí, eh, de hecho, gracias a esa magia, pues podemos el día de hoy estar aquí en la conectividad, ¿verdad? así es. ¿Y cuál sería su función? Bueno, pues compartir información en paquetes de datos y los mismos se transmiten mediante impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas u otros medios, hablando específicamente ya de lo que viene siendo la red computacional. Y existen diversos tipos de redes de computadoras y dentro de esos tipos pues tenemos las más comunes que son las redes LAN, las redes MAN y las redes WAN.
Bueno, Pues las LAN, como su nombre dice, son Local Area Network, que significa red de área local. Las redes MAN, que son Metropolitan Area Network o red de área metropolitana, y las redes WAN, llamadas así por la Wide Area Network o denominado como red de área amplia. Y bueno, pues su característica o las ideas que estas manejan, pues es obviamente en referencia a la extensión y obviamente al alcance que tienen estas, ¿no? así Bien, es. ahora, una vez que vimos pues ya estos tres tipos de redes y cada una tiene sus características, pues es importante pensar en la seguridad que debe de existir en ellas, ¿no? Ahorita, en la actualidad, es muy común, pues desafortunadamente, esos ataques informáticos, esos intrusiones, inclusive pues robos de identidad o hackeos, que ahora es tan fácil, ¿no? Hackear una cuenta de Facebook, simplemente pues se manda un mensaje y automáticamente pues en algunos casos roban la contraseña o inclusive pues se hacen pasar por programas inofensivos y pues desafortunadamente roban las contraseñas, ¿no? Entonces, pues dentro de los pasos sencillos para la seguridad de una red inalámbrica y que inclusive pues la podemos realizar nosotros, pues es utilizar tecnología de cifrado. Los routers inalámbricos permiten cifrar los datos para que no sea posible interceptar información bancaria o contraseñas. El acceso protegido, pues, da a través de la red Wi-Fi, a través del WPA y WPA2, y es un sistema cifrado mucho más potente que su antecesor, el WP. Otro paso sencillo, pues, es utilizar una contraseña, y esa contraseña, pues, se sugiere que sea alfanumérica. También, pues, no difundir el nombre de su red inalámbrica, porque, pues, normalmente este tipo de hackeos, pues, pueden adivinar de manera fácil, ¿verdad? El código denominado SSI para SSID, que en este caso, pues, es la manera en la que se identifica el nombre de la red inalámbrica. Y otro paso sencillo de seguridad, pues es el filtrado de direcciones de MAC, de la MAC address, ¿no? Mm, Y los puntos de acceso y los routers suelen ser capaces de impedir la conexión de dispositivos inalámbricos desconocidos por la red. Por eso es necesario comparar la dirección del MAC address del dispositivo que intenta conectarse a su ruteador y pues de esta manera almacenarla como en una lista conocida, ¿no? ¿Eso incluso en los routers Telmex? Sí, porque ahorita podemos identificar, por ejemplo, a través de una instrucción dentro de la computadora, ver la MAC address, identificar la dirección IP por ejemplo, del dispositivo que está conectado y hay un software específico, nada más que obviamente pues no es de Telmex, pero este software permite Mm, identificar la MAC address de los dispositivos conectados. Y usted ya se da cuenta a través de esto si son sus dispositivos que son reconocidos dentro de su casa o pues le están robando señal, ¿verdad? Desafortunadamente sí suele pasar. sí. Bien, eso es en referencia pues a las redes de computadoras y los procesos de seguridad. Ahora, en referencia a los datos y algoritmos básicos, pues, ¿qué es un algoritmo informático? Es un elemento fundamental de cualquier programa de computación y está relacionado con un lenguaje de programación utilizado para desarrollarlo, sino en los pasos que debe de realizarse para alcanzar el objetivo, es decir, el conjunto de instrucciones y pasos desarrollados para llevar a cabo una tarea encomendada por el software. O también podemos decir que son pasos organizados y secuenciales para realizar la tarea encomendada por el software. En pocas palabras, ¿qué significa? El desarrollador de software debe diseñar el diagrama de flujo, escribir el algoritmo y luego plasmarlo en el lenguaje de programación que más se adecue en sus propias necesidades y a los requerimientos de los clientes. Y ahorita, bueno, pues eso, en referencia a lo que usted realizaba, pues no está lejos de la realidad, porque para poder identificar la funcionalidad de un programa, pues primero pensaríamos en el algoritmo y ya los diagramas de flujo y todo eso, pues ya ahora sí que es el plus, ¿no?
Sí, pues vienen siendo y se mantiene la documentación de los procesos de los programas, ¿no? Claro. Ujú. ¿Cuáles serían entonces los pasos para crear un algoritmo? Pues ahí están algunos de los pasos más sencillos. Pues el algoritmo debemos de pensar que debe ser preciso, es decir, no ambiguo. El algoritmo debe estar perfectamente bien definido, es decir, los pasos organizados y secuenciales y lo que se debe de ejecutar una, varias o más veces. También es necesario que el algoritmo debe ser finito, es decir, tenga un fin. Yo siempre cuando les digo a mis muchachos es que a lo mejor las máquinas van a llegar a tomar el control de la humanidad, ¿no? Pues eso es ciencia ficción, ¿no? La mayoría de los programas pues tienen un inicio, su desarrollo objetivo y un fin, ¿verdad? Pues sí, así es. Bien, y ¿Qué? después, sí, dígame, No, 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 es correcto. dice, Yo también asimismo, pienso lo mismo. sí, ¿no? De acuerdo. Asimismo, un algoritmo tiene que ser legible. Esto significa que el texto que describe pues debe ser claro y conciso, de manera tal que permite su comprensión así de manera inmediata. Y por último, un algoritmo debe estar definido en tres partes fundamentales. Miren lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Entrada, proceso y Proceso de salida. salida. Si quieres saber más, bueno, pues este tema, pues obviamente entrarás a la página que posteriormente voy a recomendar. Ahora, otro medio de crear un algoritmo, pues es a través de diagramas de flujo y pseudocódigo, cosa que pues también usted manejó bastante tiempo, ¿verdad? Y ahí están los diagramas de flujo, ¿no? Es la representación gráfica de un algoritmo y mediante la cual podemos entender y comprender el flujo de el proceso de solución. Incluye una serie de símbolos y pues obviamente facilita para ciertos problemas. Y me interesa si puede tomar captura de pantalla para que Sí, posteriormente pueda utilizar este programita, se llama Raptor, es de la página ok, lo oficial, tengo. ¿verdad? Y Ok. este programa pues utiliza o puede usted crear programas a través de diagramas de flujo. Y aquí tenemos pues los diagramas o los símbolos más bien para los diagramas de flujo. Pues hasta el primero, este símbolo es el de entrada. Ujú, ujú. Impide obviamente pues lo que se va a emplear es el ingreso de datos. Aquí el proceso, aquí yo puedo poner todas las operaciones. Pueden ser, si estamos pensando, pues en una comparación, en una suma, etcétera, ¿no? Pantalla, dice, se utiliza para mostrar los datos. Impresora, pues obviamente para mostrar las impresiones de los resultados o los contenidos de alguna variable. Las Ujú. bifurcaciones o las tomas de decisión son operaciones lógicas. Los conectores, porque cuando realizamos programas muy grandes, pues sí, a través de ese conector podemos continuar el programita y pues las Sí, sí. flechas de dirección del mismo, ¿verdad? Entonces, dese un Ok, clavadito por ahí en este ok. programa, Raptor, para que usted lo pueda manejar. Bien, ¿qué es el pseudocódigo? Bueno, pues el pseudocódigo se denomina pues también como falso lenguaje y es comúnmente utilizado por los programadores para describir un algoritmo de lenguaje natural, como se hacía normalmente en COBOL, ¿verdad? Ujú, ujú, ujú. De tal manera que sea fácil de entender y utilizar en el proceso de programación. El principal objetivo del pseudocódigo es representar la solución a un algoritmo de forma más detallada posible y a su vez lo más parecida al lenguaje de programación que posteriormente se utilizará para la codificación del mismo. Y aquí tengo otro programita que se llama PSEINT, Ujú. que también si gusta tomar captura, Ya está. para que, mire, este es el entorno. Y si se fija, es Ujú. de este lado está el pseudocódigo, tenemos el inicio, todo esto es el proceso y el fin. Y aquí están las instrucciones. Por ejemplo, tenemos de este lado derecho está la operación. Si yo le doy clic, automáticamente me va a aparecer esto y yo solamente voy a introducirle o capturarle los datos. Entonces aquí puede usted también practicar y recordar algunas cuestiones del pseudocódigo para iniciar estos programitas. Yo lo que normalmente recomiendo es que si encontramos por ahí algún programita en la antología, pues tratarlo de realizar de esta manera. Ok. Ujú.
Y ese, perdón, esa parte derecha de la pantalla, ¿lo hace en lenguaje ya propiamente? Sí, o sea, lo hacen en pseudocódigo. Si se fija, Ah, aquí tiene instrucción, escribir, pues viene siendo la opción de imprimir, ¿no? ok, Leer, pues obviamente de introducir datos. Y aquí, ok. al momento de crear la variable, por ejemplo, pues es una operación, este es un programa fácil, ¿no? De la suma de Sí, dos sí, 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 números. sí. Suma de dos números y se incorpora pues en una variable, en una tercera variable, ¿no? Ok, Entonces, se escribe, o sea, se utilizan el lenguaje de pseudocódigo, escribir, leer, sumar y realizar la operación y pues obviamente de imprimir, que en este caso pues viene siendo el resultado. escribir el resultado y se hace la coma C, indica que pues es lo que va a mostrar, ¿no? Ok, ok. Uh -huh. Bien, y por último, bueno, pues los lenguajes de programación, ya aterrizando, que prácticamente pues es todo lo que se vería en sí de la introducción a la computadora, la computación, pues, ¿qué es un lenguaje de programación? Es un programa destinado a la construcción de otros programas informáticos y su nombre se debe a que comprende un lenguaje formal y está diseñado para organizar algoritmos y procesos lógicos que serán luego llevados a cabo por un ordenador o sistema informático permitiendo controlar así su comportamiento físico-lógico y su comunicación con el usuario. Y existen diversos ya lenguajes de programación, que solamente vamos a ver algunos, no los vamos a ver todos, pero pues se dividen en tres, bajo nivel, alto nivel y nivel medio. En el de bajo nivel, pues se refiere a los lenguajes de programación que están diseñados para un hardware específico y por lo tanto no pueden migrar o exportarse a otros computadores. Sacan el mayor provecho posible al sistema para el que fueron diseñados. Y los de alto nivel, pues se refiere a los lenguajes de programación que aspiran a ser un lenguaje más universal, por lo que puede emplearse indistintamente en cualquier arquitectura y hardware, es decir, en diversos sistemas. Y el de nivel medio, pues no siempre es aceptado y propone lenguajes de programación que se ubican en un punto medio entre los dos anteriores. Este es muy poco común escucharlo, sí se escucha mucho el de bajo nivel y el de alto nivel. Ujú. Y los lenguajes de programación para, pues ya, aplicaciones en Internet o .NET o en el Internet de las cosas, pues podemos encontrar que pueden programar instrucciones y operaciones lógicas complejas, mientras que en los lenguajes de mercado como el HTML o el hipertexto, solo es posible generar documentos de lenguaje de programación que permiten crear programas de cualquier tamaño, adaptando a # necesidades. Y los más comunes, pues tenemos el Java, JavaScript, PHP, Python, que es el más fácil, Ruby, C++, C Sharp para las aplicaciones .NET y Perl prácticamente, ¿no? Sí. Y bien, pues esta prácticamente sería toda la presentación que preparé para esta sesión, pues tratando de abarcar la mayor cantidad de temas posibles y pues obviamente dejar este pequeño espacio para pues si existe alguna pregunta, alguna duda, pues con confianza, ¿verdad? Claro, muchas gracias. Bueno, pues creo que ya platicamos y vimos más o menos de novato no soy en el tema, pero siempre hay oportunidad de aprender cosas, ¿no? Y es a lo que estoy realmente apostando en este tema, ¿no? Entonces, pues no, conceptualmente lo tengo claro, Ujú. y pues muchísimas gracias por el tiempo. No, pues gracias a usted nos estamos viendo por ahí en la virtualidad. Cualquier cuestión, atenderla ahí en la plataforma. Siempre pues atento a las retroalimentaciones y cualquier duda o Sí. pregunta, con toda confianza, estamos para servir. Gracias, maestro. ¿Esta presentación, esta grabación queda en alguna parte de la web? Sí, posteriormente se sube ahí en su plataforma, en la parte de abajo, casi al final, ahí vendrá la grabación ya una vez que esté en la nube, Genial. Bueno, ¿verdad? Muy bien, muchas pues gracias. un verdadero gusto. Hasta luego, buena tarde. Buena tarde, gracias por todo. Igualmente, sí, gracias.